Hola, bienvenidos a este espacio de doctrina tributaria, donde hoy contaremos con la presencia del destacado tributarista José Luis Seteri. Él va a exponer sobre un tema muy importante, que es el de la influencia de las cargas tributarias sobre las inversiones que se realizan en la Argentina. Su conferencia se focalizará en el impacto que los impuestos tienen sobre determinadas inversiones, especialmente las que se realizan en inmuebles, bienes de capital, obras de infraestructura y otro tipo de situaciones, analizando qué ha sucedido en los últimos 5 años y también propone cuáles son las medidas que se podrían tomar para poder paliar los efectos nocivos que la carga tributaria representa sobre esas inversiones. El doctor José Luis Seteri es contador público de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, periodista económico de la UBA, especialista en comercio exterior de la Fundación del Ex Banco Boston, profesor de posgrado en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad Nacional de La Plata, es editor tributario de Edicom, es decir, nuestra editorial, la editorial del Consejo, autor de publicaciones y libros sobre la especialidad, ex disertante permanente del ciclo anual de actualización de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, ex coordinador de la Comisión Tributaria, también de la Facultad de Ciencias Económicas, profesor en diversos cursos profesionales, autor de libros y artículos sobre la especialidad tributaria y conferencista en numerosos eventos profesionales. Los dejo entonces con el uso de la palabra al doctor Seteri y espero que esta conferencia sea de utilidad como todas las que tratamos de hacer en el Consejo Profesional, pensando en los matriculados, pero también en todo el público que pueda acceder al canal del Consejo, el canal YouTube, que es de acceso gratuito, con lo cual propendemos a que todo este tipo de actividades puedan ser vistas por la mayor cantidad de gente posible en forma gratuita. Muchísimas gracias. Bueno, gracias, Consejo Profesional de Ciencias Económicas, por esta convocatoria. Gracias, Ernesto, por tu introducción. Bueno, y hoy nos toca, hablar sobre un tema que es un tema conflictivo en nuestro país, ¿no? Un tema complicado, digamos, pero es un desafío que me parece es importante que toquemos. A raíz de la salida de un libro que publiqué hace poco tiempo, que me propusieron hacer, sobre cómo estaban afectadas las inversiones en nuestro país desde el punto de vista tributario. Bueno, la verdad que no podemos prescindir de hacer una introducción a la coyuntura con que vivimos, digamos, ¿no es cierto? Entonces, no podemos separar los beneficios fiscales que se encuentran vigentes provisoriamente, porque todo en nuestro país, más las cuestiones impositivas, son perecederas, sino que también hay que comentar un poco los inconvenientes que nos muestra esta coyuntura, y que nos mostró no solo ahora, sino en el transcurso de los últimos 5 años, ¿no? Porque las cosas van cambiando mes a mes. Por eso me parece que es importante analizar esta visión de las inversiones desde el punto de vista de la entrada del capital, ¿no?, a una inversión determinada de cualquier tipo de empresa, a la salida de ese capital también, inclusive, llegado el caso, se decida discontinuar esa actividad económica, pero también al mantenimiento de ese capital, ¿no? Porque en realidad los impuestos afectan tanto el ingreso, la salida, como también el mantenimiento del capital del inversor, digamos. Entonces, vamos a empezar a comentar un poquito el tema de la coyuntura primero, ¿no? ¿Cuál es el escenario para las inversiones en nuestro país? ¿Cómo son los costos de ingreso de los capitales? Ya sea una inversión chica, mediana o grande, digamos. Vamos a ver también qué costos tributarios existen para mantener esas inversiones, para las personas, para los inversores individuales.
los costos de salida y también determinados beneficios que se encuentran vigentes para poder aprovechar, digamos. Entonces, como dijimos, lo primero que tenemos que hablar o ver es resumir cuáles son las causas principales de la falta de inversiones en nuestro país, dejando de lado las cuestiones macroeconómicas, digamos, ¿no? Pero tomando algunos puntos que sí tienen que ver o están relacionados con lo tributario, digamos. Y el primer punto importante, yo diría que es el factor más complicado, el problema más serio que tiene nuestro sistema tributario, que tiene muchos baches, digamos, ¿no? en cada una de las normas, pero el problema más serio es la falta de reconocimiento de la inflación. Porque este tema, que empezó en el 2002, luego que se, digamos, derogó la ley de convertibilidad, de hecho, digamos, no de derecho porque sigue vigente. A partir de ahí, fíjense que la inflación del IPIN, que es el índice de precios que en realidad se considera efectos de todos los impuestos, de todo el sistema tributario de actualización, desde ahí, desde 2001, fines de 2001 hasta ahora, más o menos, digamos, para tener una idea, hasta el 2020, podemos decir, como para hacer un corte cerrado, redondo, digamos, en años, varió un 1.272%. Sin embargo, esa inflación que hubo en los precios, digamos, ya sea en la venta de bienes o en las facturas de los servicios, que empresas o los contribuyentes individuales, reflejado en forma equivalente, digamos, el aumento de las deducciones de cada uno de los impuestos. Fíjense que hay un caso que ejemplifica un poco la cuestión, ¿no? Después cada uno puede meterse en cada uno de los impuestos y vamos a hacer esta prueba, y ahí vamos a notar en cuánto incidió la falta de reconocimiento de la inflación en cada uno de los tributos. Pero para hacer un cálculo sencillo, dijimos que desde el 2001 hasta ahora, hasta el 2020, el IPIN varió un 1.272%. Las tablas de ganancias de los contribuyentes individuales fue modificado en el año 2016 recién. Las deducciones personales no estoy hablando de las tablas de cálculo del impuesto a las ganancias. Fíjense que el primer tramo, todos los tramos no fueron actualizados, pero en el 2016 el primer tramo estaba en 10.000 pesos y se llevó a 46.000 y pico de pesos, digamos, ¿no? O sea, fue incrementado un 376%. Como una especie, digamos, de reconocimiento en los años de ahí hasta el 2020, digamos, ¿no? Porque el primer año del 2016 se incrementó un 100%, pasó de 10.000 a 20.000. Claro, si uno lee el título de que la escala de los contribuyentes individuales subió un 100%, parece un aumento considerable, digamos, ¿no? Sin embargo, como habíamos dicho antes, la inflación desde punta a punta, del 2002 hasta ahora, varió un 1.272%. Y ese tramo de escalas por el cual pagan la primera tasa, o digamos los contribuyentes individuales, hasta el 2020 se incrementó en un 376%. Fíjense que hay casi un 900% que no se reconoció en la inflación, en el pago del impuesto a las ganancias que hacen los contribuyentes individuales. Y eso llévenlo a cualquier otro tipo de indicador tributario, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que, insisto sobre este tema, es el tema más complicado, o el tema que más perjudica al sistema tributario argentino, digamos, ¿no? La falta de reconocimiento de la inflación. Por más que haya reconocimientos parciales, por más que ganancia se actualice ahora todos los años, el monotributo también, todavía están sin salir las reglamentaciones, pero quiero decir, no lo suficientemente, porque hubo una inflación que pasó en todos los años del 2001 hasta el 2015, que fue completamente desconocida. Y eso implica que más contribuyentes tengan que pagar los impuestos, y que además los que paguen por alícuotas mayores. Eso transportémoslo a lo que pagan las empresas, a lo que pagan los sujetos individuales, y cada uno, incluso hasta los regímenes de información, o los anticipos que se pagan vía retenciones. Eso no tuvo un correlato en cuanto al ajuste. Fíjense el grado de
digamos, de exageración y tributaria, digamos, de que hubo en cada uno de los impuestos en todos estos años, que fue pagado por los contribuyentes, en donde en muchos casos se pagó no por utilidades, sino ya como una forma de haber pagado, digamos, con parte del patrimonio, digamos, ¿no? de los contribuyentes, ya sean personas físicas o jurídicas. El segundo, digamos, ¿qué impide la actualización? Bueno, hay dos leyes que están vigentes, porque a pesar de que estemos en épocas de inflación, los impuestos y la economía argentina está vestida todavía con ropa de la convertibilidad, porque la ley 23.298, perdón, la ley 23.928, digamos, de la ley de convertibilidad, todavía sigue vigente un artículo que impide la actualización de la economía, de los contratos. Uno no puede poner en una factura una cláusula de actualización o de ajuste, ¿no es cierto? No está permitido, a pesar de la inflación que hay. Y la ley 24.073, en su artículo 39, también impide que se materialice la actualización, porque el coeficiente de actualización sigue siendo 1. Entonces, este es un punto importante a tener en cuenta, digamos, ¿no? Diría que la principal traba a efectos de las inversiones, porque no se puede invertir en un país que no reconoce la inflación en los impuestos. Quiero decir, en los impuestos a efectos de las deducciones, ¿no es cierto? Ya vamos a ver después que también hay trabas en cuanto al ajuste por inflación, de los balances, etcétera, etcétera. El segundo punto, segunda traba, es la inestabilidad fiscal. Fíjense y hagan una especie de relevamiento en una hoja de cuáles son los impuestos que están vigentes hoy. Y van a ver que todos los impuestos y el sistema tributario que nos rige es el sistema tributario que fue ideado en los años 90. Bienes personales, impuestos a las ganancias, tuvo modificaciones en el 2019, pero trascendente, digamos, la matriz es la de los años 90. La ley de antievasión, que en su momento empezó a controlar $1.000 y ahora está controlando $7, digamos. Bueno, también hay cambios permanentes, pero parches. Es como que si, digamos, la matriz tributaria de nuestro país, Argentina, fuera una casa vieja, que no se modifica, pero a las que se le van haciendo parches durante todas estas décadas que fueron pasando, digamos, después del 90. También están los pactos fiscales, que emulan o copian los que fueron los pactos federales del 94, ¿se acuerdan? Entonces, toda esa, digamos, la matriz tributaria de los años 90. Lo único que dejó de existir es ganancia mínima presunta, que fue eliminado, digamos. Pero después, cada uno de los impuestos que nos rigen hoy son impuestos que vienen en la década del 90. Y por último, la tercera traba, importante también, es el tema de la inseguridad jurídica. Normas inferiores que prevalecen sobre la de mayor jerarquía, o normas que sobre un determinado tema dicen dos cosas distintas. Por ejemplo, la ley antievasión no admite prueba en contrario por los pagos mayores a $1.000 que se hagan en efectivo. Sin embargo, si una empresa quiere pagar los sueldos en efectivo, que lo puede hacer a pedido del empleado, porque así está establecido la ley de contrato de trabajo, digamos, está obligado a respetar el artículo, digamos, de la ley de contrato de trabajo. En ese caso, no podría pagar en efectivo porque sería un pago inválido por la ley de antievasión, digamos, ¿no? Entonces, dos leyes dicen cosas distintas. Entonces, estos tres temas son, diría, los pilares de los que más impiden la cuestión de las inversiones. Ley 23.928 de convertibilidad y 24.073 que impide, digamos, la actualización plenamente. Ahí hay un error en el número de la ley de convertibilidad, ¿no? La ley 23.928. Seguimos adelante. Y el que quiere invertir, lo primero que nos va a preguntar es, bueno, ¿qué está rigiendo en nuestro país? Y si hay estabilidad fiscal. Fíjese la ley de conocimiento, que es una ley que da beneficios para las inversiones en todo lo que hace a la economía del conocimiento. En uno de sus puntos, como beneficio fiscal, el de la estabilidad fiscal, ¿no? El de otorgar a aquellos que se inscriban la estabilidad fiscal. Sin embargo, desde un primer momento, que tenía que haber regido a partir del 1 de enero del 2020, el año pasado, no lo pudo hacer.
perdón, del 2020 no lo pudo hacer, porque fue modificada durante dos oportunidades, y entonces esa estabilidad fiscal que todavía figura en la ley, no lo pudo lograr ni desde el primer día, digamos. Entonces, un tema tan trascendente, que es la estabilidad fiscal, no se logra por tantos parches, porque dijimos que no se modificó la estructura impositiva de los 90, pero sí por los parches que fueron apareciendo a partir de los años siguientes. Podríamos decir que en un primer intento el gobierno anterior, estamos hablando de los años no prescriptos, digamos, ¿no? Como para no irnos más atrás, porque si no tendríamos más modificaciones todavía. La idea era favorecer a las empresas con aquel conocido efecto derrame, para que después derrame el beneficio en los trabajadores y en el consumo, etcétera, etcétera, cosa que no se logró. La idea era menor carga fiscal para las empresas, mayor carga fiscal para las personas humanas. Después hubo un cambio de dirección, después de las elecciones PASO del año 2019, donde hubo algunas reformas, otorgando determinados beneficios en la dirección contraria. Después hubo reformas en el año 2019, establecidas por el nuevo gobierno, en donde yo diría que acá se trató de hacer un efecto ebullición, ¿no? Esto, traté de buscarle un término que sea contrario al efecto derrame. O sea, tratar de favorecer desde abajo hacia arriba y que lo de abajo implique mayor consumo para arriba, digamos, cosa que tampoco hasta ahora se está logrando, digamos, ¿cierto? Porque las inversiones no... Bueno, tenemos el condimento ahora de la pandemia, ¿no? Que es un tema no menor que le pareció a este nuevo gobierno a los pocos meses de haber asumido. Entonces, esas mejoras en las partes inferiores de consumo, digamos, no se ven todavía reflejadas en mayores beneficios para las empresas, con este efecto de ebullición que denomino yo. Vamos a ir punteando rápidamente lo que pasó en la reforma del 2015. Estamos haciendo una introducción macro como para ya después meternos en los beneficios fiscales que están vigentes. Pero no podemos desconocer todas estas cuestiones, digamos, que hacen al clima, digamos, de las inversiones. Bueno, en la reforma del 2015 tenemos por un lado primero que hubo una eliminación de retenciones para la actividad agropecuaria y minera. Se derogó el gravamen del 10% del impuesto a las ganancias sobre dividendos que había sido establecido en el 2013 a efectos de compensar una suba de las deducciones personales para el impuesto a las ganancias de la cuarta categoría. Eso se derogó entonces. Se eliminó ganancia mínima presunta, un impuesto que era muy distorsivo, digamos, porque vinculaba, digamos, pagar este impuesto a una utilidad presunta que tenían que tener las empresas en función de su activo, digamos, bastante ilógico, porque después si no tenían ganancia no lo podían compensar contra el impuesto a las ganancias. Esto fue eliminado para las pymes, para las que son categorizadas como micro, pequeñas y medianas empresas en el 2017 y las demás empresas en el 2019. Después hay una ley pymes en el año, digamos, en el año 2016, la 27264, y otras leyes más que vamos a ir viendo después a medida que vayamos desarrollando los temas. Todas estas desventajas, digamos, eran un poco en la dirección de mejorarle las cosas a las empresas, ¿verdad? Siguiendo con esta misma dirección, hubo una reducción del impuesto a las ganancias de las personas jurídicas, por lo menos se había estipulado reducirlo hasta llegar al 25%. Se eliminó el retiro de utilidades y eliminación del impuesto de igualación, digamos, para los egresivos que se inician a partir del 1 de enero del 2018, y en donde se empezaba a gravar, al bajarse la tasa del impuesto a las ganancias, a los dividendos nuevamente. Fíjense que ya se modifica esto nuevamente, con el 7% para el primer año, digamos, y después, a medida que se vaya bajando la tasa de ganancias, iba a llegar al 13%. Y acá hago un punto, fíjense una cosa. El que va a invertir, ¿qué es lo que pregunta? ¿Cómo son las condiciones para retirar el dinero, digamos? Y esto cambió 4 veces en 5 o 6 años. Si una cuestión tan trascendente y tan sensible, que es cómo vamos a retirar las utilidades, cambia 4 veces en 5 o 6 años, es un impedimento también muy grande para efectuar o tomar la decisión de hacer una inversión, digamos. Después hubo blanqueo de capitales y se establecieron beneficios para emprendedores, digamos, y también para los contribuyentes cumplidores, inclusive ahí también en el blanqueo. Pero acá, fíjense otra cosa. Cuando se blanqueó este capital que permitía
declarar bienes en el exterior y no estaban obligados a traerlos acá al país, digamos, los que blanqueaban esos bienes, se generó después, para aquellos que lo declararon, a los pocos años, un incremento de las tasas sobre los bienes que estaban en el exterior. Digamos, entonces, por un lado, estamos haciendo un beneficio de blanqueo de capitales, pero al poco tiempo, eso no dura mucho, y ese beneficio se deduce en un perjuicio para los que declararon esos bienes en el exterior, porque se encuentran como para aquellos que no, que eran cumplidores, digamos. Ese beneficio de bloqueo fiscal, por el único momento que quedaba derogado o se caía, digamos, era en el caso de facturas apócrifas, lógicamente, ¿no? Pero ¿qué pasó? La AFIP empezó a usar la llave de facturas apócrifas, considerando también a las facturas inválidas como facturas apócrifas. Y las facturas inválidas en realidad son facturas que respaldan un hecho que ocurrió realmente, la operación existió, pero el comprobante tiene algún tipo de vicio porque no cumple con alguno de los requisitos de la AFIP. Pero eso no quiere decir que sea una factura apócrifa, porque apócrifa es aquello que no existió, que simula haber existido, pero no existió, en donde hay una intención de evadir el impuesto, digamos. Y una factura inválida, la AFIP tomó esa llave para considerarla apócrifa y para destrabar la cuestión del bloqueo fiscal, digamos, para poder hacer investigaciones y revisiones de empresas en los periodos que estaban cubiertos por el bloqueo, que para mí eso no hubiera correspondido, porque en realidad no tiene que ver apócrifo con inválido, digamos, ¿no? Bueno, bienes personales se modificó muchísimas veces también en estos últimos años, en 4 o 5 veces. Hay una nota que yo publiqué en uno de los medios hace poco, creo que 4 o 5 veces en el transcurso de 7 años. Y de nuevo, aquel que invierte quiere saber si tiene estabilidad esa inversión. Y en un impuesto que cambia todos los días no tiene estabilidad, digamos. No, la decisión de inversión no se termina, digamos, de explicitar. El tema del reconocimiento del ajuste por inflación, que empezó a reconocerse a partir del año 2016, se aceptó, pero se aplicó el ajuste a partir del año 2018, ¿no es cierto? Con una ley de revalúo, que da una opción de reconocimiento de la inflación del que no había habido los años anteriores. Pero fíjense lo que pasó en ese momento. Para pedir o para ejercer un derecho, que era lo que establecía esa ley de revalúo, porque era un derecho, digamos, ¿no? El reconocimiento de la inflación y los costos que tuvieron los bienes al ingresar al patrimonio. Para ejercer ese derecho hubo que pagar un impuesto, digamos. Cosa rara, digamos, ¿no? Porque en realidad tenía que haber sido ejercido sin ningún tipo de pago de canon o de tributo. Eso rigió por un año. Después el que no ejerció esa opción ya perdió el tren o la sortija, digamos, del ajuste por inflación de todos los años anteriores. Esto era para determinados bienes también, no era para todos. Y después que se implementa el ajuste por inflación impositivo, pero con la condición de que se supere el índice de precios al consumidor, que cambió el esquema de ajuste, porque antes era el IPIM, y acá también, desde un punto de vista periodístico, y cambió el IPC por el IPIM. Si el IPIM representa mejor el promedio de variación de precios de la economía, digamos. Bueno, simplemente cambió porque el primer año que se iba a utilizar, el IPC era inferior al IPIM. Entonces convenía cambiarlo para poder, era superior el IPC. Entonces convenía cambiarlo a efectos de no aplicar el IPIM. De esa manera discontinuar el ajuste por inflación en ese primer año. Fíjense el delicado manoseo de las cuestiones tributarias, que son cosas que, lógicamente, traban la decisión de inversión. No solo la macro, digamos, se mira, sino todas estas cuestiones que tienen que ser permanentes y estables en el tiempo. Después hubo injusticias, que por ahí por centésimos en cierre de ejercicio no se llegaba a aplicar el ajuste por inflación, por no llegar a determinados centésimos, porque, por ejemplo, no llegaban al 35% o al 55%, y de esa manera no se podía ajustar por inflación.
Y después empezaron a aprobarse actualizaciones parciales para determinados bienes, pero lógico, estos bienes son aquellos que fueron incorporados a partir del 1 de enero del 2018, porque todo lo que había sucedido anteriormente, si no se utilizó la ley de revalúo, ese derecho se perdió, digamos. Ese 1.272% que yo comentaba antes, ¿se acuerdan? Al principio de la charla. Fíjense, porque en todo ese tiempo las empresas distribuyeron utilidades sin haber ajustado por inflación sus balances, sin haber incorporado este 1.270. Le incorporaron un año, creo que fue del 2002 al 2003, pero no todos los años siguientes. Fíjense en qué se ha distribuido. Si fueron utilidades realmente o se distribuyó parte del capital de la empresa, digamos. ¿Qué vieron los bancos? ¿Qué balance vieron los bancos de todos los años? Realmente es un tema muy delicado, muy serio. Para mí es el problema más serio que tenemos nosotros los contadores, dejando de lado todas las desprolijidades que tiene el sistema tributario, de si se reglamentó ganancias, si se postergó la declaración jurada que vence ahora del impuesto a las ganancias de sociedades. Todas esas cuestiones son importantes, lógicamente, los aplicativos, pero esto es algo trascendente, 1.272%. Bueno, después fue creado el impuesto cedular para las personas humanas, llamado renta financiera, y operaciones con inmuebles. Después empezó el Pacto Federal, en donde se propuso reducir impuestos provinciales de ingresos brutos y sellos, que duró muy poco, el primer año nada más, y se eliminaron las aduanas interiores de sobretasas de ingresos brutos para ventas de extrajurisdicciones, digamos. También esto duró muy poco porque al pacto fiscal siguiente ya se suspendieron estas reducciones. Lógicamente, simultáneamente acá empezaron a aumentar los impuestos inmobiliarios y ABL para las personas humanas. Era un poco cómo cambiar el peso de la carga tributaria entre empresas y personas humanas. Se propuso unificar las cargas patronales de las empresas grandes y chicas a un determinado tiempo. Hubo un porcentaje de contribución patronal que se computaba como crédito fiscal de IVA, que también iba a ser eliminado en el transcurrir de 5 años. Y también había un compromiso asumido de que el impuesto a los débitos y créditos pueda computarse en poco de 5 años como pago a cuenta del impuesto a las ganancias en forma plena, como debería ser, digamos, ¿no? Porque el impuesto a los débitos y créditos en realidad no es un impuesto que tiene jerarquía autónoma, sino que es un indicador que tiene el Estado no es un impuesto al patrimonio, ni al consumo, ni al ingreso, digamos, ni a la renta. Es un indicador que tiene el Estado para anticiparse de fondos y después sí, dejar utilizar ese anticipo para descontar plenamente contra los demás impuestos, cosa que nunca ocurrió, digamos, ¿no es cierto? Y hoy es el tercer impuesto que aporta al Estado, digamos, ¿no? Entonces, hoy es muy difícil que podamos dejar de contar con él, digamos, ¿no? Pero después vinieron reformas del año 2019, que fueron posteriores a la elección PASO, donde el mismo gobierno anterior empezó a cambiar la dirección de las reformas y a modificarlas por otro camino a transitar, digamos. Hubo beneficios para los contribuyentes individuales, planes de facilidad de pago y devolución del IVA para algunos productos de la canasta básica. Después vamos a ir un poquito más rápido, digamos, con estos puntos que estamos viendo de los años no prescriptos en cuanto a los cambios que incidieron en la decisión de inversiones, ¿no? Porque esto es lo que define hacer o no una inversión, desde el punto de vista tributario. Las elecciones post-pasos, ahí sí, ya en el 2019 con el nuevo gobierno, cambios importantes, en donde se suspendió la rebaja de impuestos por pactos fiscales, se suspendió esa rebaja del impuesto al cheque como pago de cuenta de ganancias en el transcurrir del tiempo, la reducción de la tasa de impuesto a las ganancias de las sociedades, que ahora incluso hay un proyecto para hacerlas progresivas, digamos, ¿no? Un hecho inédito, de acuerdo a si son pymes o no, en función de los montos de ganancia neta sujeta a impuesto. Digamos, y acá hay un punto importante, porque se acuerdan que había una complicación con el tema de la reducción de las contribuciones patronales para las pymes de servicios y comercio, que habían quedado ancladas
haber facturado 48 millones de pesos y eso nunca se actualizó, digamos, y había muchas cuestiones que estaban en litigio, digamos, ¿no? Y había fallos que no habían llegado todavía a la Corte, pero por suerte esto entonces ya sí se lo ató a la evolución de las tablas MIPYME, digamos, para los 4 niveles, en donde ahí sí van a poder tener una tasa diferencial de contribución patronal, digamos. Este es un dato a favor de las inversiones, digamos, ¿no? Por lo menos de las pequeñas, pequeñas y medianas empresas. Bueno, después fue variando, digamos, como habíamos hablado recién, bienes personales, en donde fue cambiando constantemente el impuesto, con un valor de la casa de habitación que está hasta 18 millones de pesos, valor que no se actualizó, digamos, y tampoco se actualizó el mínimo no imponible. Entonces, esto obliga a que más gente pague el impuesto, ¿no es cierto? Y con mayores tasas para bienes que están en el exterior, digamos, ¿no? El nacimiento del impuesto país y la percepción de ese impuesto, del 35%, incremento de la tasa de estadística, y la vuelta del decreto 814 en cuanto a computar parte de la contribución patronal como crédito fiscal de IVA, y acá la empresa tendrá que decidir si tomar eso o deducirlo en ganancias, qué le conviene más, digamos, ¿no? Quizás años anteriores que la posición de ganancia no fue favorable, convenga o haga definir la cuestión para computarlo como crédito fiscal de IVA, digamos, ¿no es cierto? En general, este es un repaso entonces de lo que pasó en todos estos años. Y después vinieron las medidas post-pandemia, digamos, ¿no? De la pandemia. Los programas de ayuda de trabajo y la producción, que son los ATP, los programas REPRO, los nuevos encuadres de las relaciones laborales, donde hay empleados esenciales que trabajan, empleados que trabajan a distancia y que cobran todos el sueldo, digamos, completo. Hay un tema delicado, que son aquellos empleados suspendidos con rubros no remunerativos, que rigió hasta determinados convenios el año pasado. Hoy no está habilitada esta opción, digamos, pero no digamos, puede estar atado a cómo vaya, digamos, el avance de la limitación de las actividades de ahora en más que se produzcan en función de la pandemia. Y acá, fíjense, trabajadores en situación de riesgo que cobran conceptos no remunerativos, porque el año pasado se dio un decreto que aquellos mayores de 60 años o aquellos que están en riesgo, digamos, que fueron definidos el año pasado como empleados en riesgo, ya sea porque superen sus 60 años o porque tengan alguna enfermedad, digamos, que les impida ir a trabajar. Y estas personas no trabajan, porque no pueden. Por ejemplo, alguien que trabaja en una fábrica de calzado, un operario, que tiene más de 60 años, no puede ir a trabajar, y ese cobra el sueldo habitualmente, digamos, ¿no? Pero cobran el sueldo con conceptos no remunerativos, digamos, ¿no? A favor de no pagar tantas cargas sociales, digamos. Pero esto termina siendo un perjuicio para el empleado que el día de mañana no computa esos años, o este tiempo, a efectos del haber previsional. Sí en cuanto a tiempo, pero no en cuanto a haber, digamos, ¿no es cierto? Y diferimiento y reducción de contribuciones patronales IPA, digamos, ¿no? De la parte esa pequeña de la contribución patronal. Ahora estamos viendo que hay algunas medidas más que están saliendo en función de cómo se van desarrollando los temas, digamos, los temas de la presencialidad y de las restricciones, digamos. Pero hay cuestiones que hibernan, que no nos podemos olvidar que están ahí hibernando. Como hibernó el reconocimiento de la inflación de ese 1.272%, que no se reconoció nunca, digamos, ¿no? O parcialmente, y si había que reconocerlo, había que pagar un impuesto, bueno, limitadamente, digamos, ¿no? Está la ley que está en el Congreso todavía, que es la que crea la unidad de valor tributaria, en donde con esa ley determinados deducciones y mínimos se ajustarían en forma frecuente en función de una unidad de valor que se va a crear, pero eso está parado en el Congreso. Insisto, la falta de reconocimiento de la inflación, que vuelvo, digamos, a poner la letra en negrita, para mí es el problema más serio del sistema tributario argentino, si no cuantifiquen esa inflación no reconocida en cualquier liquidación impositiva. Fíjense, por ejemplo, el IVA en alquileres, ¿no? Que se desgrava, o empieza a estar grabado, digamos, a partir de 1.500 pesos mensuales. Eso no se actualizó nunca. A ese valor no se le incorporó el 1.272% de la variación del IPIM. Como los créditos hipotecarios para deducir en ganancias. Como la resolución 830, que establece las retenciones, que fue ajustado un poco el gobierno anterior, pero después quedó nuevamente estancado. Todo eso conlleva que se pague más impuestos, digamos, ¿no es cierto?
No simplemente por habilitar una tasa nominal mayor para pagar impuestos, sino simplemente por no reconocer la inflación. Yo el otro día hice una nota diciendo que los contribuyentes este año van a pagar un 36% más que el año pasado, porque es lógico, la variación del índice de precio del consumidor, que fue un 36% del año pasado, no fue reconocido este año en muchas cosas, en el mínimo de bienes personales, por ejemplo. Y eso obliga simplemente el año pasado, que fue el 36%, no hablo de 1.200 que hablábamos antes. Bueno, y estas dos leyes que son las que traban la inflación, la ley de convertibilidad 23928 y la 24073, el artículo 39. Muy bien. Y acá están, como tarea, ustedes, digamos, o digamos, si están aburridos, agarren cualquier impuesto y fíjense desde cuándo rige un mínimo y miren el valor de 1.272 que no se incorporó, digamos, cierto por ciento. Bueno, esto es un poco lo que venimos mencionando desde recién, ¿no? Los impuestos que fueron afectados, el impuesto a las ganancias, cómo se deduce. Y ahora vamos al día a día de las empresas. Esa es la coyuntura, ¿no? Lo que nos va a preguntar cualquier persona que va a invertir hoy, sea del exterior o de aquí, digamos, ¿no? Nosotros tenemos que dar ese panorama porque, lamentablemente, si después le quedan decisiones o ganas de invertir, bueno, realmente es una persona que confía mucho en nuestro país, digamos, ¿no? Pero vamos al día a día de las empresas. O sea, una inversión en marcha, digamos. Una empresa o una persona que tiene inversiones hoy en empresas, ¿y qué vallas tiene hoy que tiene que superar día a día? Primero concretar una venta. Después decidir cómo va a facturar. Porque no puede ajustar por inflación. No puede saber qué factura hoy y va a cobrar dentro de 3 meses. No le puede incorporar una cláusula de ajuste porque está prohibida por la ley de convertibilidad. Entonces, ¿qué opción tiene? Bueno, de acuerdo al Código Civil y Comercial, hay 2 artículos que le permiten, digamos, facturar en dólares, ¿no? Y la AFIP lo permite. Pero por ahí el dólar está en esos 2 o 3 meses estabilizado y la inflación avanza. Pierde, digamos, en la economía de nuestro país. Cada uno le pone un precio implícito, en la medida que puede, lógicamente, ¿no? Cada actor de la economía. En la medida que tenga mercado para hacerlo, digamos, ¿no? Que en general lo hacen, y si no hace uno, lo hace el otro, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué se produce acá? Se produce una decisión atomizada de incrementar los precios de facturación, porque se desconoce cuál va a ser el precio de esa factura en el momento que se va a cobrar, que va a ser 1 mes o 2 meses. Lógicamente que ahora con la pandemia y con la escasez de ventas y todo, muchas veces algunos no pueden decidir sobre este precio de facturación. Tienen que facturar y tener ingresos como para poder solventar los costos fijos, etcétera, etcétera. Pero esto estaba antes de la pandemia. Y cuando termine la pandemia, si todo sigue igual, y digamos, si empiece de nuevo a revivir la actividad económica, ese es un tema que no se puede, digamos, disimular. ¿Cómo facturar? ¿A qué precio? Si se derogara la ley de convertibilidad y uno pudiera, el IPIM, por ejemplo, yo cobro dentro de 3 meses con el IPIM. Y yo no tendría que poner un precio implícito que me cubra esa incógnita, digamos. Porque yo tengo un convencimiento, que si no se deroga esto, y cada uno le pone un precio implícito en función del desconocimiento y la incertidumbre que tiene a futuro, genera más inflación de esa manera. De esa manera, cada decisión atomizada de incluir la inflación produce más inflación todavía. Después tenemos que ver las cuestiones que tienen que considerarse al momento de cobrar. Porque al momento de cobrar, si cobro en dólares, puedo cobrar. La ley de evasión no castiga al que cobra en dólares. Si me depositan en mi cuenta, que es un mecanismo de pago autorizado por la ley de evasión, estaría habilitado para el que paga deducir, digamos, ¿no? Él debería ingresar el impuesto al cheque por ese pago, digamos, por más que me lo haya depositado y la ley de activación lo permita, digamos, ¿no? Pero él debería ingresar el impuesto al cheque de ese pago, digamos. Pero si me pagó en dólares y después me paga en pesos, en realidad, hay una diferencia de cambio. Y esa diferencia de cambio que se produce
me obliga a mí a hacer una nota de débito o de crédito. Y recordemos que hay un plazo para hacerla, ¿no? De 15 días. ¿Desde cuándo? ¿Desde la fecha de emisión de la factura? No. Desde la fecha en que se produjo el hecho que origina el haber hecho una nota de débito o de crédito, que es el momento del cobro. Yo te voy a tener desde el momento del cobro 15 días para poder hacer una nota de crédito o de débito, ¿no? En función de la factura original que la generó. Pero hay un dictamen, que es el 3103 de la FIP, que establece que después, cuando yo considero el precio para hacer la nota de débito o de crédito, debo tomar el importe total del pago, IVA incluido. O sea que el IVA que después calculo por la diferencia de cambio, lo tengo que hacer sobre IVA mismo también, sobre el precio total pagado y sobre el precio total de la factura, incluido el IVA. Eso es lo que dice ese dictamen, digamos, ¿no? Es muy resistido este tema, pero bueno, lamentablemente ese dictamen fija la posición del fisco, digamos, ¿no? Y además de lo que hace al día a día, que son temas delicados en cuanto a cómo facturar, cómo cobrar, digamos, y cuáles son los riesgos, cuáles son las vallas que tengo que saltar, digamos. Además tengo que saber los costos que tengo para retirar las utilidades. Y fíjense, esto tiene una historia. Tiene, digamos, un impuesto de igualación que rigió hasta el 31 de diciembre del 2017, en cuanto a los dividendos que se retiraban hasta ahí. Lógicamente había que pagar el impuesto a las ganancias por los resultados impositivos y no contables, digamos, ¿no? Y si no, había que pagar la diferencia del impuesto a las ganancias, de la tasa, sobre la diferencia de los dos resultados, ¿no? Esto rigió entonces hasta el 31 de diciembre del 2017, de ahí en más no. Desde el 2013 regía el 10% sobre dividendos y después también se generó el 15% por la transferencia de participaciones societarias. Esto fue en el 2013. La ley 26893 derogó el tema del 10%, no lo del 15%, que sigue vigente, pero ese 10% lo derogó. Pero después se volvió a gravar los dividendos al 7%, que fue en los años 18 y 19, y se pretendía gravarlos al 13% en el 2020 porque iba a bajar la tasa de ganancia de las sociedades, pero eso no ocurre, no va a ocurrir, cosa que va a seguir entonces en el 7%. Fíjense, esto es lo que hablamos al principio, ¿no? Estos 4 puntos tan sensibles, de estar toqueteando el tema de la distribución de dividendos, que es la manera en que se puede retirar la plata de las inversiones, ¿no? Que varió 4 veces en 4 años, o 5 años. Pero además, hay un tema delicado, que es el artículo 50 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, que establece determinadas presunciones de distribución de dividendos por distintas causas. Fíjense, que incluso esto son presunciones, por más que no estén plasmadas en actas formales de distribución de dividendos. Por ejemplo, si un titular de una empresa realiza retiros de fondo por cualquier causa, fíjense que esto se presume un retiro de dividendos a priori, salvo que después la asamblea en el año siguiente lo relacione con un dividendo determinado y en ese momento se paga impuesto, el 7%, ¿no? Pero quiero decir, en principio, ojo con este tema, porque si yo mantengo saldos en cuentas particulares indefinidamente, estas son presunciones de dividendos. Este punto que viene también es presunción de dividendo, que debería pagar el 7%, ¿no? Cuando los propietarios, etcétera, tengan uso o goce por cualquier título de bienes del activo de la entidad. Acá se admite prueba en contrario. Y bueno, establece un valor de dividendos o utilidades puestos a disposición de un X porcentaje para bienes inmuebles y también otro porcentaje para los demás bienes, pero también es presunción de distribución de dividendos. Después, fíjense, también está en el caso de que haya capital afectado de las empresas como garantía de obligaciones directas o indirectas de los socios. También es una presunción de dividendo, de distribución de dividendo. Cualquier bien que las sociedades venda o compre a sus titulares, socios, por encima o por debajo del valor de plaza, también es presunción de distribución de dividendos.
Voy rápido, digamos, pero ustedes lo saben, está en el artículo 50, digamos, ¿no? Cualquier gasto que las empresas realicen en favor de sus titulares, socios, que no responden a operaciones realizadas entre el interés de la empresa, digamos. Salvo que sean gastos, digamos, ¿no es cierto? Fíjense que son temas hoy que lo vemos en cualquier empresa esto, ¿eh? También son presunciones de dividendos. Después vamos viendo también honorarios, que no pueda aprobarse la efectiva prestación del servicio por parte de los titulares de la empresa que sean, además, autoridades también. Esto lo vemos también mucho. Se entiende que son presunciones de dividendos. ¿Y cuál es el riesgo de todo eso? Que además del 7% que nos puede impugnar en su momento, digamos, está el tema del ATP. Recuerden que el ATP estaba condicionado por el acta 963 del año pasado, que los programas de ayuda del Estado estaban condicionados a un impedimento de distribuir dividendos, utilidades por esos años. Por subsidios del mes de abril, para trabajadores de una nómina más de 800 empleados. Voy rápido porque esto ustedes ya lo conocen, pero ojo con este tema, digamos, ¿no? Y con subsidios del mes de mayo para trabajadores de más y de menos de 800 empleados, digamos, ¿no? Donde había un año con prohibición de distribución de utilidades. Entonces, la pregunta que quedaría ahí, con todo ese tema tan delicado, que tiene que ver con cuál es el costo de llevarse la plata de las empresas, de las inversiones, el rédito de las inversiones. Vemos ahí la dificultad que tiene, digamos, en cuanto a el riesgo ese del ATP, digamos, ¿no? Después también hay costos de cierre y apertura de una empresa. Quiero mencionar rápidamente el caso que estudié, que fue cuando estuve en España el año pasado. En Madrid, el municipio, digamos, intercede entre el que quiere salir de la empresa y el que quiere entrar, y le facilita las cosas. Incluso hay un padrón de empresas que se ofrecen y empresarios que pueden acceder a la continuidad de esa empresa, y esto fue antes de la pandemia, ¿eh? Y se le facilita todos los costos impositivos de ingreso a la continuadora y de salida, digamos, a la empresa que sale, digamos, ¿no? Que se va. Y me pareció importante, cuando vi eso, estudié un poco el caso, digo, ¿y por qué no hacemos lo mismo acá? Porque acá convengamos que si una empresa se va y cierra la persiana, digamos, tiene un costo impositivo terrible para continuar, digamos, ¿no? No es que cierra la persiana y se terminó. Porque fíjense, ya si tuviera, digamos, inventario, tendría que restituir el crédito fiscal de IVA, ¿no? Y pagar ingresos brutos, inclusive, si vende el inventario, una cosa realmente absurda, digamos, ¿no? Y que entra, tiene que destinar parte de ese capital que queda inmovilizado con créditos fiscales, que después no puede recuperar rápidamente, digamos, ¿no? No permitiendo que haya un traspaso de esos créditos fiscales en el momento de la transferencia, ¿no? Como sí sucede en saldos de libre disponibilidad del IVA, que sí hay una resolución 1466 que permite transferir esos saldos de libre disponibilidad a la empresa continuadora. Pero quiero decir, debería haber en este momento determinadas cuestiones que hagan que la empresa que quiera entrar, el que quiera mantener la fuente de trabajo, digamos, pueda acceder sin costos adicionales o sin costos extras, digamos, ¿no? Y al que se vaya como puede, con la menor carga tributaria posible, digamos. Bueno, y ahora ya sí vamos a entrar con distintos mecanismos que están vigentes de los beneficios fiscales de los emprendedores, digamos, ¿no? La ley 27349, ya son cosas específicas. Haciendo un resumen de cómo estamos parados, vimos, y acá vamos a ir punteando determinados beneficios que vamos a mencionar las normas, y ustedes después pueden avanzar en el estudio de las mismas. Pero quiero decir, hicimos una entrada de los inconvenientes que hay. El costo de mantener la actividad de la inversión, digamos, de algunas cosas que son delicadas, y después el costo de entrar y salir a esas inversiones, digamos. Y ahora vamos a ver con determinados beneficios fiscales que están vigentes. Pero después de todo aquello, ya esto parece cuestiones menores, pero bueno, están vigentes, digamos, ¿no? La ley de emprendedores 27349, que establece beneficios fiscales para los inversores que pueden desgravar hasta un 70%. Y además, simplificación de trámites para los emprendedores, que ahora tuvieron una demora en esa simplificación o una traba por determinadas medidas que fueron tomadas este año
por la Inspección General de Justicia en cuanto al nuevo tipo societario de las SAS, etcétera, etcétera, digamos, ¿no? Pero era una norma que permitía, o que permite, digamos, es determinados beneficios fiscales, tanto para aquellos que coloquen capital en esas emprendedores, a favor, digamos, del capital emprendedor, y simplificación de trámites para los que desarrollen las tareas como emprendedores, digamos. La ley de innovación tecnológica, que tiene, digamos, por ejemplo, un bono que se le otorga, digamos, a aquellos gastos que se realicen en inversiones y también en aportes no reembolsables, digamos, para que los que intervienen en este tipo de beneficios, digamos, de actividades de innovación tecnológica, que encuadren en lo que establece la ley, digamos, ¿no? Sabemos cómo está hoy el ajuste por inflación, que hoy está reconocido en realidad, porque, digamos, el último cierre de diciembre, el requisito era que la inflación del IPC supere el 15%, y lógicamente lo superó, pero están las trabas de que no se puede superar plenamente, no se puede computar plenamente, ¿no? Porque hay cuotas, hay 6 cuotas para poder computarlo, y también la cuota del año pasado, del ejercicio anterior, digamos, ¿no? Que se puede computar este año, pero no plenamente. Y acá hay fallos, hay fallos que ya vamos a ver después, que permiten iniciar algún tipo de reclamo, llegado el caso, digamos, ¿no? Después está la ley 27.506, que tiene que ver con los beneficios fiscales para la economía del conocimiento, que suplió o, digamos, incorporó también o absorbió la ley del software, que quedó mucho tiempo el año pasado sin beneficios. Pero después que si se inscriben en esta ley, los fabricantes o los que trabajan en la industria del software pueden empalmar con esta ley con vigencia desde ya del año 1 de enero, del año pasado, digamos, en cuanto a los beneficios. La ley establece determinadas actividades incluidas y hay beneficios fiscales que tienen que ver con desgravación del impuesto a las ganancias, de parte de las contribuciones patronales, que se pueden computar, digamos, como crédito fiscal, desgravación del impuesto a las ganancias, y también eliminación de retenciones y percepciones de IVA para aquellos que hagan exportaciones vinculadas con este tipo de actividad, digamos. Lo que pasa es que la vigencia plena para los demás fue cuando se publicó la norma, digamos, ¿no? La demora del Estado de no mantener la estabilidad fiscal, cosa que establecía la ley, tuvo un costo para las empresas nuevas, ¿no? De otras actividades que no era el software, digamos. El impuesto cedular, que también representa inversiones, en lo que hoy quedó vigente en cuanto a los plazos fijos, con dólares o con cláusulas de ajuste. La distribución de utilidades de empresas, y hay otros puntos más que tienen interés y rendimientos que no cotizan en bolsa, digamos. La distribución de utilidades, que está grabada al 7%, como dijimos hoy, y la transferencia de participaciones societarias, porque si aquel que quiera salir de su participación societaria tendrá que pagar el 15% del resultado que surge entre el precio de venta actual con el valor histórico. Si no lo ajustó con el revalúo técnico, con el valor histórico, digamos, ¿no? Que hace que se pague un impuesto sin reconocer ese 1.272%, que hablamos al principio de la charla, ¿no? Fíjense cómo esto aparece a cada rato, ¿no? Cómo influye en cada cosa que se hace. Hubo un beneficio para las pymes cumplidoras de la última moratoria, en donde se establece una amortización acelerada para los bienes que se compran en el país o los importados en 2 años, 3 años, que había tiempo para las que cerraron en diciembre del 2020 para presentar la información hasta el 30 de abril. Esto tiene beneficios por 2 años, digamos, igual ya no hay más, o sea, el que no se registró como cumplidor ya no puede acceder a este beneficio. Están los beneficios de la ley PYME, que todavía siguen vigentes, ¿no? En cuanto a el IVA, la micro y pequeña empresa, que tiene el plazo de los 90 días, en cuanto al tema del impuesto a los débitos y créditos bancarios, que computan en 100% las micro y pequeñas empresas, y el 60% las industriales o manufactureras tramo 1, medianas, las demás el 33%. Y acá nos metemos con el IVA y el impuesto al cheque, que hablábamos que se iba a eliminar, pero no se eliminó, pero con el IVA decimos el IVA pase a recibido en vez del devengado, ¿no? ¿Por qué? Porque una empresa tiene que pagar el IVA sin haberlo cobrado, digamos. Pero es un tema ese del debería ser.
de los impuestos, ¿no? Y no de lo que es, digamos. Hay el reintegro para inversiones en bienes de capital y en obras de infraestructura, que terminó en el 2018, que era un beneficio que estaba establecido en la ley PYMES. Hoy hay beneficios en cuanto a los fabricantes de bienes de capital, que tienen insumos que compran al 21 y tienen la venta de ese bien de capital al 10,5, entonces podrían recuperar ese crédito fiscal de IVA. También los exportadores, por la resolución 2000, ¿no?, que pueden computar el crédito fiscal de IVA, que no pueden absorber, digamos, en débitos fiscales del mercado interno, donde tienen que recuperar ese crédito. Pero fíjense, ¿no?, la sensibilidad que tienen las medidas de control, porque si, por ejemplo, la FIC detecta que hay facturas que pueden haber sido condicionadas, digamos, en cuanto a su validez, de las que nosotros presentamos para poder recuperar ese crédito fiscal de IVA, ese crédito se pierde. Por más que yo pueda demostrar la veracidad de la operación, digamos que hice las retenciones, utilicé los medios de pago que establece la ley de activación, eso no interesa. Ya se impugna las ventajas fiscales que tiene el leasing en cuanto a que establece una aceleración en cuanto a la amortización del bien, porque se deduce en el impuesto de las ganancias en función de la vigencia del contrato, que en general son 3 años, en vez de 10 años, que significaría la compra de un bien que no sea por leasing. Lo que pasa es que esto hay que ver cuando, si hay inflación es muy difícil que haya contratos de leasing, digamos, que puedan, pero cuando esto se empiece que empiece a volver, digamos, para el campo, para determinados bienes de capital, habría que prestar atención a esto, digamos, ¿no? Otro punto es que en el IVA uno lo puede computar mes a mes, pero ojo acá, cuidado, porque si yo estoy incorporando un bien que está grabado al 10,5 por leasing, es probable que a mí me cobren el 21, porque a mí me están cobrando por la financiación de ese bien, no por lo que tiene la tasa de la compra de ese bien. Ahí voy a tener un mayor crédito fiscal, pero igual lo descargo en el débito, digamos, ¿no? No es un costo para mí. Y el beneficio que tienen los bienes en leasing, porque no son considerados bienes que integran el patrimonio, a efecto de los impuestos patrimoniales, como bienes personales y participaciones societarias, digamos, ¿no? Los beneficios para los fabricantes de bienes de capital, que esto sigue vigente, se viene prorrogando todos los años, digamos, el bono de crédito fiscal, que es un porcentaje de las ventas, para poder compensar impuestos nacionales. La opción de venta y reemplazo, que está establecida en la ley de ganancias, que si estoy reemplazando un bien que no ajusté por el revalúo técnico, tiene un impuesto a las ganancias terrible, porque voy a pagar el valor de venta actual comparado con el valor de costo histórico. Entonces, si yo tomo la decisión de ejercer el reemplazo, la utilidad del 30% por el impuesto a las ganancias no lo pago ahora, sino que lo transfiero a menores amortizaciones que voy a computar en el futuro, porque el valor que ingresa va a ingresar un valor inferior, digamos, ¿no? El ingreso al patrimonio impositivo, ¿no? Estamos hablando. Incluso, ¿qué pasa si yo no ejerzo la opción de reemplazo? Si yo voy, hago la opción, no la ejercí esa opción. Bueno, el impuesto a las ganancias que no pagué el año pasado, el año siguiente, sin intereses. Entonces esa es una opción que si yo desisto de esa opción de venta y reemplazo, de comprar un bien bajo este paraguas, me transfiere un año, me difiere un año el impuesto a las ganancias, que en muchos casos puede ser mucha plata, sin necesidad de pagar intereses, digamos, ¿no? Las operaciones con inmuebles, que bueno, también son inversiones, y fíjense, ya estamos llegando un poco al plazo, ya estamos redondeando. Las obligaciones con inmuebles, en este caso, tenemos que a partir del 1 de enero del 2018, si una persona compra otro inmueble, después cuando lo vende ese inmueble, tiene que pagar el 15% sobre el resultado, digamos, ¿cierto? Ajustado, pero es una tasa elevada, digamos, ¿no? Incluso si el bien fue heredado y el primer comprador de ese bien lo compró antes del 2018 y yo lo vendo, no paga el impuesto a las ganancias, ¿no? Como cualquiera que venda un inmueble que fue comprado antes del 2018. Ahí se paga el ITI, ¿no? Si es un segundo inmueble. Acá conviven estos dos impuestos, ¿no? Acá lo que importa entonces es cuándo ingresó ese bien al patrimonio, a efectos de ver si paga ganancias o no. Lógicamente, si es el primer bien y yo lo vendo después para comprar otro bien, no paga impuesto a la ganancia. Esto es para
un segundo bien, digamos, ¿no es cierto? Y acá vamos con el tema del blanqueo a la construcción, que salió hace poco. Un blanqueo tiene que ser, además de dar ventajas impositivas, tiene que, digamos, tiene que incentivar al que invierte, al que declare ese bien, digamos, a que tenga una inversión que le sea redituable. Si yo voy a blanquear como inversión, en ese blanqueo que vamos a ver rápidamente después, pero sé que después, si yo vendo ese bien, tengo que pagar impuestos a las ganancias. Y además sé que hay cuestiones impositivas relacionadas con los alquileres de inmuebles, que no son nuevas, pero que se han vuelto a mostrar, digamos, se han vuelto a mostrar con la modificación a la ley de alquileres, digamos. Entonces, ¿qué incentivo tengo yo para hacer ese blanqueo de inversión? Ese blanqueo de construcción, digamos. Y sé que cuando lo voy a vender, muchos que invierten en segundos inmuebles son para después vender o alquilar. Si lo vendo, tengo esa tasa del 15%. Y si lo alquilo, tengo toda esta cuestión que ya existía anteriormente, pero ya ahora está más sensible por el tema, digamos, de la exigencia de la registración del contrato de alquiler, etcétera. ¿Qué incentivo tengo yo, además de los beneficios fiscales, a invertir, digamos, ¿no? Bueno, ya dijimos que el mantener inversiones con un impuesto a los bienes personales que va cambiando a cada rato y con modificaciones en el impuesto a las ganancias tampoco es muy atractivo, ¿no? Acá tenemos los puntos de cómo cambió bienes personales. Fíjense, recuerden ustedes, hagan memoria de cómo cambió bienes personales de acá 5 años para atrás, ¿no? Y las cosas que no se ajustaron, digamos, ¿no? Como hablábamos recién, el mínimo no imponible, la aparición del aporte solidario, también que va en contra de las decisiones de inversión. Y yo digo, nos rige el corto plazo, ¿no? Porque si yo decido gravar tanto las inversiones, es porque el corto plazo me está exigiendo cobrar más impuestos hoy, la necesidad, digamos. Y no puedo esperar a fomentar esas inversiones para que después el mediano plazo me las devuelve mayores impuestos, ¿no? Para el Estado, con mayores recaudaciones por la actividad económica, por mayores, digamos, impuestos por mayores consumos. O sea, el corto plazo impide que nosotros podamos desajustar la faja de los impuestos a las inversiones para darle más aire, que se produzcan, y de esa manera que después, en el mediano plazo, vengan los impuestos. Acá hay varios fallos que ustedes ya conocen, por el tema de la justicia de la inflación, el fallo Candy, el fallo Feller. Hay un fallo de la Sala B de la Cámara Federal de Córdoba, Bodegas Esmeralda, donde se hace lugar a la medida cautelar porque esta empresa lo que decía es: no me dejan aplicar el ajuste por inflación porque no llego al 55%, ¿no? Del primer año que lo quería ajustar. Y tampoco lo puedo computar plenamente. Pues se acuerdan que regía que se podía descontar en 3 cuotas, digamos, ¿no? Y esto falló a favor. Recuerden que hoy se puede ajustar, pero aplicar en 6 cuotas. Lógicamente esto es beneficioso para aquellos que tienen pérdida por inflación, ¿no? Lógicamente no utilidad por inflación, porque utilidad por inflación le conviene que se difiera, digamos, el ajuste. Quienes tienen, digamos, utilidad por inflación, aquellos que tienen más pasivos que activos en general, digamos, ¿no? Y en cambio, al revés, los que tienen más activos que pasivos, las empresas saneadas, tienen pérdidas por inflación, ¿no? Y acá hay dictámenes que están puestos en el libro que yo saqué hace poquito, que son dictámenes que tienen que ver con venta y reemplazo. En general, ¿se acuerdan que se introdujo la figura de los inmuebles que uno alquilaba y los vendía, o compraba, o tenía bienes de uso y después el producido de esos bienes de uso los destinaba al alquiler, a la compra de inmuebles para alquilar? Eso se acepta ahora. El inmueble que se alquila se considera, entre comillas, como un bien de uso o sujeto a venta y reemplazo, digamos. En cuanto al leasing, los dictámenes esos hablaban de cómo es la mecánica en cuanto a la cuestión impositiva, y también hay dictámenes, muy importantes con respecto a cómo es el gravamen de todos los impuestos, cómo se aplican todos los impuestos en los fideicomisos de construcción, ¿no? Que siguen siendo una figura muy importante a efecto de esta actividad, digamos, ¿no?
Y por último, ¿qué tiene que ver con nosotros, con inversiones? Porque hasta ahora estuvimos hablando de las... y aquellos que nos vienen a preguntar a nosotros, ¿qué hacer con las inversiones? Y nosotros tenemos como contadores que trabajar en auditorías fiscales. Porque cuanto más empecemos a trabajar en auditorías fiscales, en las empresas, vamos a mejorar el tránsito de las inversiones que ya están realizadas. Porque hoy las contingencias, que son campos minados tributarios, digamos, que pueden pisar los contribuyentes, son inmensas, son muchísimas. Y si no hacemos auditorías fiscales o controles, evaluaciones y diagnósticos, estamos generando muchas contingencias y muchos costos tributarios que están latentes y que pueden ser inviables a esas inversiones. Entonces yo creo que tenemos una nueva participación, una participación importante, nosotros como profesionales de ciencias económicas, en trabajar más sobre auditorías fiscales. Cuestión que sí se hace en España, digamos, mucho. Acá en general no se hace mucho de esto. Yo tengo algunos libros escritos sobre este tema ya desde hace muchos años. Y acá quiero hacer una distinción entre auditoría fiscal y planificación fiscal que fue establecida en la resolución de AFIP 4838. Ya en la definición, fíjense una cosa, una auditoría fiscal, si tenemos que definirla por determinadas cuestiones, nombres, palabras, son controles, diagnósticos, evaluaciones. En cambio, la planificación fiscal de la AFIP, que habla sobre determinadas palabras que están en la misma resolución, están definidas como ventajas y beneficios, cosas que no son parecidos a las palabras que nosotros mencionamos de auditoría fiscal. Por eso no confundir auditoría fiscal, tareas nuestras de auditoría fiscal con tareas de planificación fiscal. Que sí hay que ser informadas o no, ya sabemos toda esa cuestión, digamos, que están impugnando los consejos profesionales y que además tenemos una tarea nuestra, digamos, importante de secreto fiscal, etcétera, etcétera, digamos, ¿no? Pero en ese tema no me quiero meter. Simplemente digo que nosotros podemos trabajar en este tren de las inversiones, de las empresas en marcha, agudizando las tareas de auditoría fiscal de las empresas. Bueno, yo creo que la idea un poco era presentar un poco este tema, que es un tema que no porque sea difícil o complicado lo tenemos que eliminar del mapa, o lo tenemos que, yo creo que algún momento en nuestro país va a establecer normas de estabilidad fiscal. Y nuestro país es un país rico y todos los días encontramos cuestiones o consultas, digamos, sobre determinadas inversiones que quieren hacerse en nuestro país, ya sea de capitales extranjeros o capitales locales, digamos. Estamos en un momento difícil, pero es un momento que tenemos que poner a la luz todos estos temas para que los distintos gobiernos que vengan, el actual o los que vengan de ahora en más, entiendan que el tema de las inversiones mucho depende de ellos también, además del capital privado que pueda acceder a llevarlas a la práctica. Bueno, ha sido un gusto, nos volvemos a encontrar en otra oportunidad. Muchas gracias.